hay una cosa que se llama, un concepto que se llama el mito del buen salvaje. Y es una introducción chévere, espectacular, apasionante, dinámica, para entender la vida. ¿Sí? Una de las cosas bonitas y de las claves es entender la vida. El mito del buen salvaje se remonta a la colonización. ¿Saben qué es la colonización? Cuando unos señores de Europa, dice la historia, salieron en carabelas. En ese tiempo no habían así yates, ni motor, ni nada de esas cosas. ¿Sí? Salieron en carabelas con destino, iban con destino a las Américas, a las Indias, iban con destino a las Indias y de pronto se perdieron, ¿no? Quizás carecían de brújula, de norte. El caso es que ellos llegan a un lugar al cual llamaron América, ¿no? Una vez esta tripulación vuelve a la corona española y da el reporte de los hallazgos, es ahí cuando empiezan a ser objeto de investigación y toda clase de oprobio los americanos, nosotros los americanos, ¿no? Tengamos en cuenta que América es desde la Patagonia, que corresponde a Argentina, hasta Alaska, que constituye Estados Unidos. Somos América, sur, centro y norte, somos América. A partir de ese momento empezaba el nuevo descubrimiento, al cual le llamaron Nuevo Mundo también. Entonces, a ese compendio de personas le llamaron salvajes. Salvajes. Y ahí empieza el mito del buen salvaje. El mito del buen salvaje no corresponde a Rousseau. Se llama mito del buen salvaje por la colonización. Entonces en Europa dudaban si los americanos eran humanos. Ojo que ya hay un principio y una atadura mental poderosa, una atadura cultural poderosa, que es subyugación. Subyugación, ¿sí? Subyugación. Cuando ustedes leen la historia, deben de tener en cuenta quién escribe la historia y con qué sesgo se escribe la historia, ¿sí? Entonces uno empieza a entender por qué América es así. Digamos, América, excepto, digamos, hoy en Estados Unidos, hay mucho salvaje, hoy. Hay mucho salvaje, hay mucho zombie, ¿no? En Estados Unidos hoy se carece de emoción, ¿no? De emoción. Y ahorita miramos esa parte de manera de pronto más fluida. Entonces ocurre que llega el momento en que ellos están diciendo, no, pero ese tono de piel tan mustio, estos son animales, ¿no? En los grandes lugares de la aristocracia europea, ¿sí? Llevaban a los salvajes amarrados así, encadenados así, porque la gente temía a que fueran a ser agresivos, porque decían, se llama el mito del buen salvaje porque se creía que ellos comían gente, que ellos devoraban gente. Cuando ustedes leen el libro, esta novela que hace parte de los clásicos que se llama Robinson Crusoe, ojo que allí hay un entuerto bastante, diríamos, dogmático, ¿sí? Subyugante. No es, o sea, la literatura hay que saberla leer, hay que saberla ver, hay que saberla interpretar, ¿no? Entonces,
Porque mucha gente que quizás no ha venido a América cree que acá la gente anda en los árboles, ¿no? Y que andan con taparrabo. Eso se cree, ¿no? Entonces, de hecho es una novedad. Cuando las personas de Europa, específicamente de Europa, llegan a América, dicen, ¿dónde queda el Amazonas? Ah, está Tarzán. Ojo, Tarzán, mito del buen salvaje. Entonces ocurre que ante esa confusión, ¿no? De pronto la iglesia sale y dice, no, también son hijos de Adán y Eva, ¿sí? También son hijos de Adán y Eva, pero dice la iglesia que en su estado primitivo. Hay que amansarlos, dice la iglesia. Entonces, es ahí cuando en la siguiente excursión de Colón y toda esta gente envían un poco de obispos y curas y todo este asunto, y entonces estos señores violan el principio o ley de castidad según la iglesia, y entonces se arma las bacanales más impresionantes que hayan existido en la historia del hombre, porque las indias eran bonitas, digo, son bonitas y creo que seguirán siendo bonitas. Entonces esta gente empieza a darse cuenta que no es que sean salvajes, lo que ocurre es que son inocentes. Inocentes. Ya más adelante aparece la ilustración. Entonces los ilustres, como René Descartes, dice, mirando a las indias y los indios, dice, no, si ellos tienen razón son humanos. Así que a pensar, hay que pensar, hay que pensar. Si son capaces de razonar, son humanos. Estamos hablando de casi 150 años después de que la iglesia dijera, no, son hijos de Adán y Eva. Un poquito primitivos, pero son hijos de Adán y Eva en su estado estrictamente primitivos. ¿Recuerdan ustedes cuando la Clotilde, la de 71, le dice a don Ramón que ella le gusta en su estado, exactamente en su estado primitivo, en su estado primitivo? Ahí es cuando empieza a darse el tema ya de la ilustración, donde René Descartes dice, pienso, luego existo. O sea, si los de América, si los americanos piensan, es decir, razonan, son humanos. Al punto que entendemos que cuando uno no piensa, es un animal. Más adelante, ya sobre el siglo XVIII, aparece un hombre, Rousseau, en el igualitarismo, y entonces dice que el hombre nace siendo bueno y que es la sociedad quien lo corrompe. Y empieza y se hace más fuerte el concepto del mito del buen salvaje, porque eran más salvajes los europeos que los americanos. Porque una cosa es ser inocente y otra cosa es ser perverso, de razonamiento, ¿no? Pero cuando miramos el hombre en su estado natural, según Rousseau, entonces nos damos cuenta de que evidentemente el ser humano en su estado natural, o sea, salvaje, salvajemente primitivo, es una persona que tiene todo su su ejército genético en su estado natural, no alterado. ¿Sí? No alterado. Entonces, por instinto, es decir, cuando miramos el reino animal como tal, entonces decimos que todos los animales tienen un concepto, sí, un concepto de inteligencia que es lo que los hace sobrevivir.
y saben a qué hora buscar la comida y a qué horas buscar el refugio y a qué horas prever el peligro y todo eso. Es decir, su código genético está totalmente adecuado para que el animal sobreviva. Entonces, América no es que haya sido un invento, digamos, del siglo III o el siglo I. No, en el mismo momento en que fue creada la Tierra, que fue formada la Tierra, después de una sola masa, de un islote que había, se fue bifurcando, la Tierra se ha ido separando entre sí, y entonces se han creado continentes, ¿no? El continente africano, el europeo, el asiático, el americano y el oceánico, ¿no? Entonces, pero eso parte de la misma masa de tierra. Entonces la gente, ¿qué hizo? Se creyó, porque Europa se ha creído, digamos, con una raza aria, una estirpe aria, vienen los vikingos y toda esta dinastía, que es lo que ha hecho que se haya creado una hegemonía, un dominio sobre el resto de las civilizaciones. No, América surge, el continente surge y los seres humanos se establecen como seres humanos y después se dispersan, ¿no? Se dispersan, así como miramos nosotros en el contexto histórico primitivo, que a partir de Adán, de Noé, Cam, Set y Jafet, se dispersan, ¿sí? Y esos que se dispersan crean familias, crean tribus, y es así como funciona el asunto. De ahí que antes del supuesto descubrimiento de América, viene a entenderse que mucho antes los americanos fueron a Europa, solamente que no vieron nada significativo y se regresaron. La primera excursión es de América a Europa, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a entender la civilización maya, por ejemplo, la civilización inca, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno ve las pirámides de Egipto y uno ve las pirámides que hay en Centroamérica y acá en Sudamérica, entonces uno dice, una comunicación, ¿sí? Hay una comunicación, esa comunicación obedece a unas expediciones, ¿sí? A unas expediciones, ¿sí? Entonces no es que aparezca el concepto de que, pero ahora cuando se dice de que los americanos son salvajes, es porque hay que subyugarlos, ¿no? Entonces, a partir de la Revolución Francesa, se establecen los derechos del hombre. Quien los propone es Rousseau. Y dice igualitarismo, o sea, todos los hombres son igualmente libres ante la ley. Puro cuento, ¿sí? Abolimos todo concepto de esclavitud. Puro cuento, ¿sí? Todas las personas, los hombres y las mujeres son iguales. Puro cuento. Ojo, en el papel, ¿no? En el papel. Los derechos universales del hombre, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa y de toda esta ilustración, de todos estos pensadores, ¿sí? Aparece una comisión que salta a América, toma una parte de Norteamérica y se establece en los Estados Unidos. Estos ya no eran salvajes. Estos ya no eran salvajes porque ellos vienen con una lengua anglosajona. Una lengua anglosajona, o sea, ingleses. Y ahí es cuando se instaura la primera democracia en el mundo, ¿no? Esta democracia aún sigue siendo salvaje, porque en la misma Revolución Francesa empiezan ya a pensar, que es la Ilustración, empiezan ya a pensar y entonces dicen, no les digamos salvajes,
no les digamos salvajes. No les digamos salvajes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a educarlos, porque la segunda fase del dominio, consiste en una cosa simple, mire, en hacerle creer a la gente que sabe cuando no sabe, que es un punto importante. Entonces, bueno, vamos a hacerles saber, vamos a hacerles creer que saben. Entonces dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer médicos para que trabajen para nosotros. Vamos a hacerles creer que son abogados para que trabajen para nosotros. Vamos a hacer que se hagan contadores para que cuenten nuestro tesoro. Administradores de empresa para que administren nuestra empresa. ¿Sí? Entonces hoy la gente, en su estado primitivo, bajo una figura de una ignorancia encubierta, la gente cree que sabe. La gente cree que sabe. Como la gente cree que sabe, entonces la gente dice, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y hay que preguntarle, ¿es usted libre? Porque el hombre primitivo era libre. Ese salvaje, ese que ellos ven en España específicamente como algo raro, ¿no? Indias con su cuerpo 90, 60, 90 completamente desnudas, exhibidas en España, decían, y las estudiaban, los antropólogos y los genetistas y toda esta gente, los biólogos haciendo probios con los indios y las indias. Eran inocentes. Eran inocentes. Hoy la gente sigue siendo inocente, pero presa. Porque hoy la gente dice, yo tengo que estudiar ingeniería, tengo que estudiar derecho, tengo que estudiar contaduría, tengo que estudiar eso porque no soy civilizado, civilizada. El sofisma está ahí. Si no, no soy civilizada. Entonces, ¿para qué hace eso la gente? Para servir a la corona. ¿No? Usted habla con una persona que está sobre los 15, sobre los 22 años y dice, no, mi sueño es irme a Europa. Sí, tengo que ir a aprender inglés a Australia porque tengo que irme a Europa a especializarme y no sé qué, ¿A qué? Vaya así como una cosa rara allá y le digan, este es americano, ¿verdad? ¿Cómo es América? ¿Desde cuándo te quitaste el taparrabo? ¿Desde cuándo te quitaste el taparrabo? Porque no han superado, en Europa no han superado el mito del buen salvaje, no lo han superado. Entonces la gente hoy cree que sabe, pero la pregunta es, ese hombre que era libre, que corría por esos valles, por esas montañas, que iba a capturar el pez, que hacía la caza con Z, ese hombre era libre. Ese hombre era libre, ese hombre era bueno. Ahora, la cuestión es que hoy no se puede ignorar. ¿Saben por qué hoy no se puede ignorar? Porque hoy no podemos vivir como inocentes en un mundo lleno de pillos, de bribones. ¿No? Cuando nosotros vemos las constituciones de los respectivos países, eso es puro cuento. Solamente está escrito en el papel, pero la brecha sigue igual. Los gobiernos no quieren ayudarle a la gente. Las escuelas no están formando la gente para la libertad. Las escuelas no están formando la gente para la libertad. Les están haciendo creer que saben. Eso es un enjuague mental. Les están haciendo creer que saben
para que sigan siendo ignorantes. Porque la parte más importante hoy y siempre ha sido la libertad. Y a la gente hoy la tienen presa de la idea de un empleo. Y la gente hace maromas por un empleo. Porque cree que ahí está la salida. ¿Por qué? Porque está en su estado primitivo, en su estado de inocencia, en su estado de ignorancia, con el sofisma de que sabe. Dice, no, yo soy abogado, yo soy abogado, yo soy abogado. Porque que si no hace esas carreras que hoy ya no se usan, seguía siendo primitivo. No era una persona civilizada. Y hay una presión social. Uno ve a las señoras en los supermercados, en las filas de médicas, hablando. Y tu hijo, y pasó, y tu hijo pasó, y tu hijo, ¿qué carrera está haciendo? Y así con el dedo parado. ¿Sí? Porque hay una presión social. Entonces, ese mismo mito del buen salvaje es reflejado en una obra maravillosa que escribe Aldous Huxley, que se llama Un mundo feliz. Porque Rousseau decía, el hombre es feliz en su estado primitivo. Cuando se escribe la novela Un mundo feliz, se hace precisamente y está montada en un experimento genético donde se dice que por cada 96 epsilones nace un alfa. Y los epsilones son los trabajadores. Son epsilones con títulos de abogados, con títulos de médicos, con títulos de contadores, con títulos de panaderos, con títulos de innumerables. La gente dice, yo tengo tal título, esto, pero es una persona que es cautiva. Entonces, un mundo feliz consiste en que la gente sea feliz. Beta, delta, epsilon, gamma, lo que sea, ¿no? Entonces uno dice, listo, si una persona es feliz trabajando, que sea feliz. Pero ¿cuál es la ironía? Que la persona no es feliz trabajando. Porque la persona fue en su estado primitivo con la idea de inocencia, diciendo, voy a trabajar porque voy a progresar. Y la pregunta es, ¿progresa la gente que está siendo empleada? No. Entonces ahí hay una parte importante cuando uno se remonta a la Ilustración y dice, el hombre que está trabajando no está pensando, o sea, no es humano, hay que pensar. Pienso, luego existo. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a pensar decimos, ¿verdad? Vamos a hacer balance. Estoy trabajando. ¿Y el resultado? Estoy trabajando y el resultado no aparece. No aparece. Como no aparece, entonces yo digo, ¿será que la vida es así? Y si yo de pronto utilizo el coco, de pronto utilizo la cabeza y me percato que me han timado con el sofisma de hacerme creer que soy abogado, que me han timado con el sofisma de hacerme creer que soy contador, que me han timado con el sofisma de hacerme creer que soy economista, que me han timado con el sofisma de hacerme creer que soy autónomo. ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? Que es la parte más importante. ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? Entonces, el buen salvaje pasa a hacerse mal salvaje, porque se vuelve perverso. Y con esta América han hecho una cantidad de oprobios. A esta América vinieron y la infectaron de comunismo. Y esta América está en un atraso por una ideología, por una estructura mental, por un atraso mental con el sofisma de que es gente preparada.
Hay personas, hay mamás que dicen, no, mi hijo es muy preparado. Mi hijo es muy preparado. Tiene 30 años y vive en la casa. Y está pensando en hacerse otra maestría. Mi hijo es muy preparado. ¿No? Porque cuando uno dice, yo soy preparado, y ocurre que yo trabajo para una multinacional que dice, ¿cuándo debo salir a vacaciones? ¿Qué preparación es esa? ¿Qué preparación es esa? Decir, yo voy a trabajar en tal empresa porque yo soy preparado. Eso es una completa ignorancia. Eso es salvaje ahí a flor de piel. O sea, el síndrome del buen salvaje tecnológico. Porque hay gente que dice, no, yo me voy para la Sorbona, yo me voy para Harvard. Yo digo, si no sirve ni Harvard ni la Sorbona, ¿usted se imagina Los Ángeles o la San Martín? Es el hombre en su estado primitivo. Es el hombre en su estado primitivo. ¿Por qué? Porque la clave, la esencia es la libertad. La marsellesa, ¿no? La famosa canción, el famoso himno francés. Liberté, 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 liberté. La libertad es la clave, ¿no? Entonces uno dice, quitémonos la estructura, quitémonos esa subyugación desde la idea, desde la misma ilustración, desde el mismo dominio cultural, imperialista, diría en cierta manera babilónico, que hace y que doma a la gente, ¿no? Doma a la gente, ¿sí? Porque uno ve y ve las filas de gente corriendo al trabajo. Y es lo mismo que la esclavitud. Es lo mismo que la esclavitud. Entonces uno dice, bueno, ¿es feliz la gente? Porque si la gente es feliz, perfecto, bienvenido sea. Pero uno ve a todo nivel, uno ve personas con o sin estudio en una encrucijada, un concepto financiero. Ahí viene el otro punto. Cuando la iglesia dice, no son animales, son hijos de Adán y Eva en su estado primitivo. Vamos a hacer con ellos un experimento. Vamos a cristianizarlos, que fue lo que dijeron. Sí, fue lo que dijeron. Y ese consistía en meterle un yugo más grande todavía, porque les quitan el valor del ser. Les quitan el valor del ser y les colocan una imagen. Y la gente va con la imagen ahí. Y uno dice, increíble, la gente tan grande y con todo este desarrollo tecnológico que hay, y la gente aún creyendo en imágenes. Les dejaron las imágenes. O sea, lo hicieron más primitivos todavía. Entonces les dijeron, venga, denos el oro y ustedes toman las imágenes. Denos el oro y ustedes tomen las imágenes. Adoren las imágenes por la mañana, a mediodía y por la tarde. Y sean felices. Y eso hace la gente hoy. Eso hace la gente hoy. Porque les quitaron el concepto de la libertad. Entonces por eso ustedes ven que mucha gente es renuente al oro. Porque siguen aún con ese concepto primitivo. El dinero es malo. El dinero es malo. No puedo ser una persona autónoma. No puedo estar desocupado. Uno cuando está desocupado es cuando puede pensar. Debo estar trabajando. Si estoy ocupado, no entran malos pensamientos a mi cabeza. Eso le han dicho. Entonces la gente dice, bueno, hay una escena en la novela de Un Mundo Feliz. Es que pensar es muy difícil. Dejémosle eso a los alfas. Dejemos que los alfas hagan ese trabajo tan arduo de pensar. Nosotros vamos a trabajar.
Y si ve como la gente ama el trabajo. Y la gente ama, y la gente le dice, mire, hay una oferta de empleo, usted vive en Bogotá, hay una oferta de empleo en La Hormiga, Putumayo. La gente sale a hacer una fila impresionante. ¿Sí? A la gente le dice, mire, hay una oportunidad para que usted sea libre, para que usted empiece un plan de jubilación en 5 años. Entonces la gente dice, y hay que ir a reuniones, qué pereza. Hay que ir a reuniones, qué pereza. En su estado primitivo. El invito del buen salvaje. En su estado primitivo. Entonces, la gente no sabe de qué es presa. Y si se han dado cuenta que la gente cree que sabe, pero no sabe. Porque le hicieron creer que sabía. Le hicieron creer que era. Mire, la forma más simple para descifrar este entuerto es la siguiente. Usted se para y usted se pregunta quién es, qué está haciendo y qué quiere ser. Ahora, para eso usted tiene que romper el concepto del igualitarismo. Porque, ¿sabe? El igualitarismo no existe. Mire, cuando ustedes ven las modas y ustedes ven que la sociedad sale con sus jeans rotos hoy, ¿no? Con sus jeans rotos hoy, entonces usted dice, estamos in, o sea, en el último grito de la moda, pat primo, ¿sí? Y ocurre que acá adentro hay un mar, una borrasca de emociones, de pensamientos y situaciones. Cada persona es diferente. Cada persona es diferente. ¿Por qué razón? Porque como uno no sabe lo que el otro piensa, y lo que el otro piensa obedece a un concepto. Mire, uno es el producto promedio de la gente con la cual se reúne. Como uno es ese promedio de la gente con la cual se reúne, entonces uno a veces cree que piensa. De hecho, uno a veces cree que razona, pero ese pensamiento, esa razón, es muy subjetiva, porque obedece a una fuente. A veces uno dice, no, yo puedo tomar mis propias decisiones. No es tan cierto. ¿Por qué? A eso le precede, porque hay una ley que se llama causa y efecto. Entonces uno dice, ¿verdad? Tenemos que crecer. Tenemos que crecer porque también dice el filósofo, solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque entre más sé, me doy cuenta cuán ignorante soy. ¿Sí? Porque uno a veces dice muchas tonterías y uno cree que está en la cúspide del pensamiento, de la iluminación, y ocurre que es uno un completo ignorante. Porque uno defiende causas que van en contra de uno mismo. Por eso siempre me escuchan decir, ¿quién se beneficia con vuestra manera de pensar? ¿Quién se beneficia con vuestra manera de pensar? ¿Sí? Entonces empieza el asunto a comprenderse en el dilema del buen salvaje. Es que el salvaje, dijeron, si los dejamos así, esto de pronto se las pillan. No. Vamos a adelantarnos nosotros y los vamos a colocarle un sistema educativo para que ellos crean que saben. Digámosles que son profesionales. Digámosles que son profesionales. Digámosles que ellos son expertos en derecho, expertos en contaduría, expertos en hacer cirugías y esas cosas. Démosles estatus. Démosles estatus porque así los tenemos atrapaditos. ¿Sí? Ocurre como este experimento antropológico, etológico también, cuando le dicen al mono, se dan cuenta que la forma de atrapar al mono es lo más sencillo, no hay que dispararle ni maltratarlo, no, es simplemente meter un banano, ¿sí?, en un trozo de madera donde solamente cabe la mano. Se dice que cuando el mono mete la mano y atrapa el banano, él quiere sacar
la mano y el banano, pero como la tiene atrapado, está atascada la mano y por eso es capturado el mono. ¿Sí? Entonces a uno le hacen creer que uno es. Eso es como cuando hoy la muchacha va por la calle y le dicen linda. Si ella se las cree, pierde el año. Puede terminar siendo una madre de familia de muchos hijos. ¿Sí? Es tan simple porque el mito del buen salvaje sigue haciendo su carrera, ¿no? Sigue haciendo su carrera. De manera que empieza uno a mirar que ha habido una tergiversación del concepto humano a partir de los dogmas, a partir de los conceptos imperiales, ¿sí? Porque le han hecho creer que la gente verdaderamente no sirve y que la única clase que existe es la europea. Por eso han habido guerras. Y han habido guerras en aras de destruir a la humanidad. Y dijeron, vamos a destruir los que miden menos de 1,60. Y el que estaba diciendo esto era de 1,60. Qué ironía, qué locura, qué cosa tan loca, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está, presentado, ¿sí?, a la luz de este yo presente, todo lo que es el concepto, y cómo son las cosas, y cómo está una manipulación perversa con los seres humanos. Y vemos las masas, la multitud de personas engañadas. La multitud de personas yendo a sacar agua a un pozo que hace muchos siglos se secó. Personas que andan como parias, sin esperanza, creyendo que su realidad es así. Hay mucha gente creyendo en la mala suerte, porque el sistema las hizo supersticiosas. Hay mucha gente que cree que la única forma de avanzar es el crimen. Y ocurre que no. Es simplemente volver acá adentro, a ese coco, a esa parte primitiva que dice somos seres humanos, hechos a la imagen de Dios. ¿Sí? Hechos a imagen. Ojo, porque cuando la iglesia dice, no, son hijos de Adán y Eva, ¿por qué directamente no dice hijos de Dios? Ah, es que cuando se dice hijos de Adán y Eva, ahí están caídos, son perversos, que es la naturaleza caída. Y el estamento reza que a imagen de Dios fueron creados, fuimos creados. Eso genera dignidad, eso genera autoestima, porque la gente hoy carece de autoestima. Yo les digo una cosa, mire, una persona que se emplea es una persona que carece de autoestima. Carece de autoestima porque no es capaz de crear un negocio propio. En la actualidad vemos personas que son capaces de ir a hacer una carrera a los Andes, a la Javeriana, qué sé yo, para luego irse a lavar baños a Inglaterra, Francia, España, y se carece de autoestima precisamente por eso, porque no es capaz de montar un negocio propio. Hay gente que ante las oportunidades argumenta, dice, bueno, y si todos se hacen ricos, ¿quién trabaja? Pregúnteles a los europeos si están pensando de esa forma, si piensan de esa manera. Mentalidad del buen salvaje en su estado primitivo. Carece de autoestima, literalmente carece de autoestima. La persona no lo sabe, por eso hay que informarle. Que la gente sepa por qué hace lo que hace conscientemente. Conscientemente. Porque allá en Europa, sobre el año 1400, la gente iba
y la exhibían así. Entonces imagina que usted la exhiban así como cuando se hace una exposición. Así, 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 mire, mire, mire. Esta es una india, venida de las montañas de Bogotá, de todo ese altiplano cundiboyacense. Esta es una india, esta es una india, ¿sí? Así como la que está exhibida en Cartagena, ¿no? Estructura 90, 60, 90, ¿no? Esta es una india. Mírenle sus ojos, ojos bonitos, cuerpo esbelto, pero es una india. No sirve para la aristocracia. No existe, no sirve para las cosas no, esta india, métala a la cocina. Esta india, póngala a hacer, a fregar los pisos. A esta india, si se revela mucho, haga que se haga profesional, ¿no? Que se vuelva bacterióloga. Digámosle que ella es bacterióloga y dígale siempre, doctora. Eso es como cuando una persona que no sabe se va a la policía. Dice, no, yo soy policía. Y no se da cuenta que todo el mundo lo manda. Todo el mundo se la monta. Todo el mundo se la monta. Pobre policía. Y él cree que tiene coco. Él cree que tiene autoridad y es policía. ¿Qué le dice el policía? El gamín lo trata mal. Le dice el gamín lo manda. El jefe lo manda. Todo el mundo lo manda. Y uno dice, pobre policía. Pero él cree que tiene uniforme, porte, ¿no? Eso ocurre. ¿Por qué? Eso es síndrome del buen salvaje. Tiene autoridad, tiene poder, es profesional. No, hoy esos son cuentos viejos. Hoy ¿es usted una persona libre? ¿Es usted una persona libre? ¿Está a una quincena de la quiebra? ¿Es usted una persona libre? Porque el buen salvaje, antes de 1400, era un hombre libre. Era un hombre libre. Era un hombre libre. Era un hombre libre. Hoy no es así, pero se puede tomar el concepto, ¿no? Por esa parte entendemos el buen salvaje.